Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. El grupo Tierra Fértil presenta su programa. Espejos de tu vida. Querida amiga, es posible que te encuentres sola, triste, abatida. Queremos decirte que el Señor hoy ha salido a sembrar. En su saco trae semillas de amor, de paz, de esperanza, de fe y de gozo. Y Él desea verlas crecer en tu vida. Te invitamos a hacer de tu corazón su huerto, y allí puedan germinar y producir fruto y fruto abundante, y así pueda decir junto con nosotras: ya nunca más estaré sola. Pero muy buenos días, audiencia, que en esta mañana tan hermosa, la mañana que hoy que nos regaló el Señor, usted se ha conectado. Gracias por decirle verdad. Sí al Señor primero, porque está aquí, ¿verdad? Recibiendo lo que el Señor tiene para usted. De verdad que le doy la bienvenida y muchas gracias por estar conectado por esta página de Facebook Live en vivo de Radio Costa Rica. Dele de una vez me gusta para que otras amigas o mujeres puedan conectarse, ¿verdad?, a este programa de hoy. Me presento, mi nombre es Ivette Cascante Segovia, tengo 10 años de pertenecer a esta preciosa estrategia en la que un día el Señor me llevó a servir y me quedé sirviéndole a Él. Voy a compartir esta palabra que se encuentra en el Salmo 118, 24. Que nos dice: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Audiencia, un día más, ¿verdad? Qué bendición, el Señor nos permite abrir nuestros ojos, y lo de ayer ya pasó. Hoy es el día en que nos gozamos, en que nos alegramos, en que nos levantamos y seguimos adelante, porque hay un Todopoderoso que nos sostiene en todo momento. Quiero hacer un espacio aquí para mandar un saludo de parte de radio, nosotras las servidoras de la radio, Espejos de tu Vida, a la familia Alvarado Valverde, por su pérdida. Desde hasta allá, hasta Monteverde, un abrazo solidario, y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, llegue hasta cada uno de los hogares de esta familia y los abrace y los sostenga en medio de este dolor. De verdad que nosotras estamos aquí orando
y las abrazamos a la distancia a cada una de los familiares de esta familia Alvarado Valverde. Hoy, en esta mañana preciosa que nos regala el Señor, tengo un grupo de mujeres invitadas que el Señor llamó para servirle a Él primero y a cada uno de ustedes, audiencia, que está conectado en esta mañana. Antes de presentarla, no se le olvide suscribirse a la página de YouTube Tierra Fértil Radio Costa Rica para que usted pueda ver este programa y ver los demás, los otros programas que ya hemos visto y puede invitar o ¿verdad? Sugerirlos para otras personas, otras amigas o vecinas. El grupo que hoy el Señor llamó a servir son las asesoras de región suroeste de San José. Y desde ya se las voy a presentar. Muy buenos días, Ana Cecilia. Buenos días, audiencia. Gracias, gracias. Muy buenos días, Katia. Buenos días, audiencia. Muchas gracias. Muy buenos días, Florita. Muy buenos días, Radio Escuchas. Gracias. Gracias de verdad por decirle sí al Señor primero y a toda esta audiencia preciosa que desde ya se está conectando con nosotros. De verdad que agradecida con el Señor. Nosotros aquí en Tierra Fértil, ponga atención si hoy usted por primera vez se está conectando a este programa. Tenemos una visión y una misión. ¿Qué somos y qué hacemos nosotras aquí en Tierra Fértil? Y para compartir con nosotros eso viene Ana Cecilia Jiménez Marín. Y le doy la bienvenida nuevamente, Ana Cecilia. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, buenos días, estimada audiencia. Mi nombre es Ana Cecilia Jiménez, soy soltera. Tengo 10 años de estar en el grupo Tardes con Jesús, Escazú, y formo parte de las asesoras de la región suroeste. Hoy me corresponde hablar de la visión y misión de Tierra Fértil. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Dice que Tierra Fértil nació en 1989 en Alajuela. Como una respuesta a la inquietud de algunas mujeres, la mayoría de ellas esposas de hombres de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, de compartir con otras mujeres el cambio positivo que se está realizando en la vida de sus esposos. Bueno, estas mujeres pues hicieron lo que a Dios les gusta, ¿verdad? Que compartamos las cosas buenas. Y estas mujeres al ver que sus esposos estaban haciendo unos cambios muy positivos, ¿verdad? Porque eran hombres que llegaban a este grupo y hombres que llegaban con muchas circunstancias y circunstancias tal vez eran hombres celosos o problemas económicos, adicciones, en fin, muchas circunstancias. Y estas esposas al ver el cambio tan positivo de verlos, yo me imagino que ya viéndolos buscando algo en la Biblia, ya los veían hacer oración, entonces ellas estaban, ¿verdad?, muy contentas por ese comportamiento, por ese cambio que Dios hizo en ellos. Entonces ellas quisieron compartir esa bendición, ¿verdad?, ese fruto que estaban recibiendo con otras mujeres que puede ser que estaban también pasando circunstancias. Invitaron a unas mujeres, unas cuantas, pero al principio eran pocas mujeres, pero con el amor y el respaldo de Dios llegaron más mujeres. Incluso al principio se reunían tal vez en la casa, en qué sé yo, en la cochera o ¿verdad?, en la sala, pero al final el grupo se hizo grande y tuvieron que alquilar lugares públicos, como pasa, ¿verdad?, mucho actualmente. Entonces dice que se convirtió en un grupo para todas mujeres. Aquí lo bonito de estas mujeres es que tuvieron una gran visión, porque ellas no solo invitaron a mujeres casadas, ¿verdad? Nosotras las solteras también tenemos nuestras circunstancias. Entonces tuvieron una visión grande porque invitaron a casadas, solteras, viudas, divorciadas y en unión libre, ¿verdad? Y mujeres con un vacío en sus vidas en busca de una respuesta para llenarlo.
¿Por qué nos llamamos tierra fértil? Bueno, nos llamamos tierra fértil porque desde el inicio algunas de las mujeres que asistían habían sido declaradas médicamente estériles. Pero gracias al poder de Dios manifestado a través de la oración, experimentaron el milagro de Dios que fertilizara sus vientres y hoy son madres de uno o más hijos. Aquí Dios también se hizo presente, ¿verdad? También haciendo milagros en estas mujeres. Y como dice que también pasan que llegan mujeres también en el mismo estado de esterilidad a nuestros grupos. Aquí vemos cómo la oración es muy fuerte, ¿verdad? Cómo las compañeras, cómo la fe y ellas oraron tanto para que ellos pudieran tener hijos, para que Dios les diera esterilidad en su vientre, ¿verdad? Y como nos dice Marcos 11:24, por lo tanto les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Entonces aquí Dios les respondió a estas mujeres, ¿verdad? Que oraron con mucha fe. Entonces ellas lograron ser madres. También nos llamamos tierra fértil porque somos como la tierra fértil para el agricultor, pues la palabra de Dios ha dado cobijo, ha dado fruto y fruto en abundancia, ¿sí? Ese fruto en abundancia que se empezó en los primeros hogares y que nosotros ahorita también lo tenemos, ¿verdad? Tenemos fruto en abundancia, nosotras y también nuestras familias. ¿En qué creemos en tierra fértil? Bueno, creemos en la Biblia, ¿verdad? De principio a fin, en el Espíritu Santo, creemos en Dios Todopoderoso, hacedor de milagros y dador de bendiciones. Todas estas bendiciones que Dios nos da cada día. En tierra fértil fomentamos la lectura y la puesta en práctica de la Biblia y sus enseñanzas. Es por eso que lo que todos en todos los eventos compartimos algunos versículos de este manual de vida. Es muy importante esta parte de llevar una palabra en todos los eventos, ¿verdad? Cuando llega una compañera a darlos, que nos dicen de unos versículos que debemos, está bien, entender el versículo, escucharlo, pero también ponerlo en práctica. Y lo más importante para aprender más, cuando la compañera lo da, nosotros en nuestras casas, revisamos un poquito más adelante porque es interesante, encuentra uno historias muy bonitas en la Biblia y historias que al final decimos, bueno, ¿por qué el versículo dice esto? Ya entiendo que es que venía porque, ¿verdad? Entonces eso es un aprendizaje, que no nos quedemos solo con el versículo que nos lean, sino hagamos una retroalimentación porque aprendemos mucho. Tenemos que aprender mucho de este manual de vida porque la Biblia es un alimento espiritual, una limpieza interna, respuestas a muchas preguntas. Hay Biblias que en la hoja al final hay un índice de cosas, de circunstancias como si usted está triste, vaya a tal versículo, a tal capítulo. Si están tristes, si están con alguna situación, ¿verdad? Entonces, la Biblia es un manual de vida, ¿verdad? Y es una herramienta muy importante. Pero como les dije al principio, tenemos que practicarlo, no solo escucharlo. No somos una religión. Aquí existen con libertad mujeres de diferentes credos religiosos, ¿verdad? Y eso sí, tenemos que respetar el credo de cada una de nuestras compañeras, no decirles váyase a mi religión porque es la mejor, ¿verdad? No tenemos que respetar eso sin que eso sea motivo de división, ¿verdad? Al contrario, dice, hacemos nuestras palabras de Jesucristo al Padre. Como nos dice en Juan 17:21, para que sean en uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así es que, compañeras, aquí todas estamos unidas por un solo objetivo, ¿verdad? Mostrarles a las mujeres que vienen en los eventos como Jesucristo, como único Señor y Salvador, ¿verdad? Así es que las invitamos a dar a conocer cualquier situación que se respete en este requisito ante el comité directivo, ¿verdad? Pero respeto ante todo entre nosotras, por el credo que tengamos. ¿Cuál es la misión de Tierra Fértil? Bueno, llevar mujeres a los pies de Cristo, ¿verdad? Le invitamos a dar el primer paso que le abra el corazón a Jesucristo y la motivemos a hacer ayuda, ¿verdad? Sí, tenemos que ser un brazo fuerte en nuestra comunidad y en nuestras iglesias. A nuestro grupo llegan mujeres con toda clase de problemas
Igual que pasaba con los señores, con los esposos, ¿verdad? También que llegaban con mal carácter, depresión, soledad, adulterio, ¿verdad? Ese montón de circunstancias que llevamos nosotros cuando llegamos a nuestro grupo. Y así como Dios los sacó a ellos victoriosos, a nosotras también nos ha sacado victoriosas de cada circunstancia, ¿verdad? Por eso somos mujeres transformadas y dispuestas a evangelizar con nuestro testimonio. Juntas nos gozamos a ver cómo Dios nos rescata y pone vida nueva en cada una de nosotras. Así es. Dice que por eso, por lo que no nos podemos quedar calladas y debemos proclamar que a todos quién es nuestro Dios y que ha hecho en cada una de nosotras, ¿verdad? Por eso es que adquirimos un compromiso. Todas nosotras en algún momento hemos sido pescadoras, todas, ¿verdad? Y es importante cuando conversamos con alguna señora ahí, alguna conocida, si nos cuenta de algunas circunstancias, invitarlas al grupo, ¿verdad? Y ser pescadoras. Tal vez no es en el momento que lleguen, porque a veces es el tiempo de Dios y no de nosotras, ¿verdad? Pero es muy bonito cuando nosotros invitamos a una compañera y a los días usted está en el evento y te dicen, fulana, la busca alguien ahí y es la compañía, es la señora que nosotros habíamos invitado. Eso es muy bonito, es una bendición que Dios nos da, ¿verdad? Y también a ellas mostrarles la oportunidad de ser salvas y felices por medio de Jesús, como hemos estado nosotras, ¿verdad? ¿Por qué dar testimonio? En cada evento de Tierra Fértil, una compañera nos cuenta cómo era su vida antes de conocer a Cristo, cómo lo conoció y cómo es su vida. Sí, es muy importante porque uno nota el cambio de antes y después, ¿verdad? Y cómo ese cambio, no solo en nosotras, sino también lo vamos a ver en nuestras familias. Uno observa en las familias a veces unos comportamientos que uno dice, mira, qué bueno, pero es porque Dios nos da esa recompensa y esa bendición para todos. Entonces, es bueno conocer, ¿verdad?, cómo ha sido nosotros, el cambio que hemos tenido tan importante. Si fue que cuando llegamos no conocíamos de la Biblia, ya aprendimos algo de la Biblia, aprendimos a que nos den sabiduría para poder solucionar las circunstancias que tengamos. Y si nosotros vamos a estar bien, nuestra familia definitivamente está bien. Entonces, los testimonios. Pero resulta que el testimonio no solo se debe dar en el evento, se debe dar también en nuestros hogares, en nuestra casa, en la iglesia, en la calle, cuando vamos en el bus, en fin, donde estemos. Sí, tenemos que dar buen testimonio, como comportándonos bien, saber hablar bien. Si encontramos a alguien, comentarlas, invitarlas, ¿verdad? Tenemos que dar testimonio también en la calle, porque es verdad, si no nos va a servir de que vamos a ir a un grupo si nos comportamos diferente en otro lado. Yo siempre digo, cuando llegamos a la casa de nuestros eventos y todo, si encontramos algo que no está bien, pedirle a Dios que nos dé sabiduría para comportarnos, ayudarnos y que ellos nos entiendan, ¿verdad? No es llegar nosotros a la casa, ¿por qué está esto así? ¿Por qué yo dejé esto aquí? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no hacen caso? No, porque ahí, ¿qué nos van a decir? Bien, entonces, usted viene hablando así, entonces, ¿para qué haga eso? No, igual de eso tenemos que cuidarnos, compañeras, eso es muy importante. Tenemos que comportarnos en nuestra casa, saber hablar, saber aconsejar, decir, esto no es así, esto no es así, no es que si me dijeron a mí 4, yo digo 8, no, tenemos que, ¿verdad?, dar buen testimonio, ¿verdad?, del grupo, de que hemos cambiado. Entonces, así es, compañeras, pedirle a Dios que nos dé sabiduría para estar bien. Aquí todas somos amigas espirituales, ¿verdad? Somos amigas que debemos estar en las buenas y en las malas, que si nos piden que hagamos oración por un familiar, por un niño, por un vecino, por alguien, hagamos oración, ¿verdad? Y Dios se nos va a conceder, como lo dijimos ahí, ¿verdad? En Marcos 11:24, ¿verdad? Que tenemos que orar. Y también orar cuando Dios nos da muchas bendiciones, no estar orando para pedirle a Él, sino también orar por las bendiciones que nos da cada día, porque Él no se cansa
de darnos bendiciones a nosotros. Entonces, hacer oración por las peticiones que nos digan, pero también hacer oración por todas las bendiciones que recibimos, no solo a nosotros, sino también nuestras familias. Y todo esto que les he visto, todo esto se puede lograr, no tal vez es un día para otro, no, se lleva un proceso, pero sí se logran, compañeras, sí se logran, ¿verdad? Porque todas vamos al reino de los cielos y nadie dice que es fácil, ¿verdad? Nos dice Filipenses 4:13 que todo lo podemos en aquel que nos fortalece. También en Job capítulo 9, versículo 10 nos dice: Él hace cosas grandes, incomprensibles y maravillosas y sin número. Vea, compañeras, todas las cosas lindas que Dios nos da a nosotros cada día, ¿verdad? Por eso tenemos que dar testimonio muy bueno en todo lugar. Bueno, compañeras, esta ha sido mi visión. La misión, en relación a la misión, es llevar mujeres a los pies de Cristo, ¿verdad? Como dije, por lo que aquí la invitamos a dar su primer paso para que le abra su corazón. Así es que, compañeras, esta ha sido mi visión y mi visión en esta mañana. Muchas gracias por escucharnos y que pasen un buen día. Muchas gracias, Ana Cecilia, por compartir con nosotros nuestra misión y visión, la de Tierra Fértil, de verdad. Y usted que esta mañana ya está conectado, recuerde suscribirse a la página de YouTube Tierra Fértil Radio Costa Rica para que así usted nos pueda escuchar, pueda vernos y todos sus programas que usted un día dice, uy, esa palabra de la Biblia está, verdad, tremenda y esto le puede ayudar a esta compañera o a esta amiga, entonces usted puede invitarla a ella y puede ver entonces el programa que usted, verdad, vio ese día. Entonces, suscríbase a la página. Y si está ahorita mismo conectada en Facebook Live, pues comparta esta página de una vez y dele me gusta para que quede conectada ya con Radio Costa Rica. Voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Siempre les digo, tengan nuestro libro de notas, esas notas donde ponemos estas palabras, estos versículos que comparten, ¿verdad? Las mujeres que vienen aquí. Entonces usted desde ya va a repasar todos estos versículos. Y nos dice que lo encontramos en Juan, el capítulo 17, versículo 21, Marcos, el capítulo 11, versículo 24. También puede buscar Filipenses, el capítulo 4, versículo 13. Y Job, el capítulo 9, versículo 10. Así que desde ya usted los anota y más tardito repasa cada uno de estos y se lee todo el capítulo, ¿verdad? Y el Señor le va a ir hablando a usted en este hermoso día. Nos decía Ana Cecilia en nuestra visión y misión que nosotros tenemos una parte importante en cada uno de nuestros eventos, en los capítulos, pero hoy también en este programa tenemos esa parte importante. Y desde ya voy a pasar a esta hermosa, ¿verdad?, mujer que hoy vino con esa palabra de la Biblia que el Señor le puso a ella y ella hoy la va a compartir con nosotros. Y se las presento. Katia Vega González. Y le doy la bienvenida nuevamente, Katia. Muchas gracias, Ivette. Buenos días, audiencia. Me presento, mi nombre es Katia Vega. Llegué a Tierra Fértil ya hace casi 4 años, voy a cumplir. El Señor me ha bendecido enormemente con 2 hijos, una hija y un hijo y una nieta. Y también me ha bendecido porque me ha puesto en Junta Nacional, es mi segundo periodo, donde he podido servirle aún más. Y bueno, hoy el Señor ha permitido traernos, incluyéndome, este mensaje que está en el libro de Jeremías,
el capítulo 31, del capítulo 31 del versículo 31 al versículo 33, y dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bueno, para darles un contexto, el libro de Jeremías, escrito por el profeta Jeremías, su ministerio duró aproximadamente unos casi 50 años, pero a él le correspondió llevar la palabra de que Jehová le encomendó, los mensajes y eh, anunciar juicio y un llamado al arrepentimiento. En una época donde nadie quería oír eh, llamado de arrepentimiento. Ellos estaban muy cómodos en su pecado y preferían escuchar falsos profetas que hablaban de paz y de prosperidad. Y bueno, esto demuestra que Jeremías tuvo que haber sido una persona muy valiente y obediente, porque sí, eso implicaba confrontar, ¿verdad? Confrontar a todas esas personas que no querían eh, que se les llamara, ¿verdad? A, a tomar conciencia de lo que estaban haciendo. Eh, Jeremías, cuando Dios le llama, es muy joven. Él acá es donde dice Jeremías 1:5, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Cuando Jeremías, Dios le habla, él dice: he aquí no sé hablar porque soy niño. Esto nos dice que él no se creía capaz, era una persona temerosa y, y bueno, Dios le dice: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Eh, a través del libro, siempre es muy importante no leer solo el verso, sino el capítulo completo. Y si es posible, en la medida, yo sé que el Espíritu nos mueve a saber más y más y más, es leer el libro completo. Y bueno, a través del libro vamos, que se nos va revelando la personalidad de Jeremías. Él era una persona compasiva, era una persona noble, muy sentimental y, y bueno, era muy valiente y una persona llena de, de ese amor por Dios, ¿verdad? Porque él le cree y él es obediente a lo que él le manda. A pesar de que durante todo lo que Dios le envía, él es agredido, él, digamos, lo amenazan de muerte, lo encierran, su propia familia lo rechaza, es marginado, es azotado, eh, es aislado, él se aísla y se aparta porque él no quiere ser parte de toda esa gente que está en desobediencia y, y es parte de cuando él da el mensaje, ¿verdad? De que él no comparte la actitud y el comportamiento de todos, ¿verdad? Em, a pesar de tanta agresión, porque Dios lo utiliza para mandar ese mensaje de que se arrepientan y que cambien su conducta, y ellos no quieren cambiar. O sea, la gente está muy cómoda y no quiere hacer un cambio, entonces lo amenazan, lo agreden, y esto demuestra eh, ese compromiso que él tiene. Hay una parte donde de tanto, tanto que él es agredido, él se quebranta y cae. Pero en Jeremías 29 podemos leer que dice: em,
Ni hablaré más en tu nombre, no obstante, dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mí un corazón con un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué nos está diciendo Jeremías? Que el Espíritu Santo estaba ya en su corazón y cuando el Espíritu Santo entra a nuestro corazón es imposible no obedecerle. Es algo que nos mueve sí o sí a querer conocerle más, a querer obedecerle, a querer este, obedecerle de todo corazón. Y bueno, él continúa y, y como le digo, él demuestra su lealtad a ese Dios que le llamó. Y qué importante, hablo de Jeremías porque al igual que él, cuando Dios llama a una persona, él la capacita. Él le da lo que necesita a esa persona. Él no llama a los capacitados, él capacita a los que él llama. Y eso tenemos que tenerlo muy presente porque cuando Dios pone en nuestro corazón una misión, sea cual sea, ayudar a una persona, darle una palabra de aliento, eh, Dios pone en nosotros, porque a Jeremías también, él en algún momento le dice, en el capítulo 1:8, le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. O sea, cuando Dios nos manda son las palabras de Él que salen de nuestra boca. Y bueno, acá es muy importante esta parte donde dice, pondré mi ley en tu mente y la escribiré en su corazón. ¿Por qué? Porque esta parte resume la parte más importante de todo este capítulo, donde Dios desea transformar el corazón humano para que la obediencia surja desde el amor y desde una relación viva con Él. Esa relación es caracterizada por una transformación interior, una transformación que viene de conocerle. ¿Y cómo le conocemos? Bueno, en la palabra, Dios se revela, Él revela, Él se revela Él mismo, Él revela su carácter, Él revela su voluntad, Él revela ese amor tan grande que tiene para con nosotros. Y ahí está en la palabra, por medio del Espíritu Santo que nos la ilumina y nos guía a entenderla. Eh, También estas citas nos habla de un antiguo pacto y un nuevo pacto. El antiguo pacto se refiere al pacto que hizo con Moisés cuando entregó las tablas. Y el nuevo pacto se refiere a el pacto que vino nuestro Señor Jesucristo a dar su sangre por nosotros. Acá voy a hacer una comparación entre el antiguo y el nuevo pacto. En el antiguo pacto la ley estaba escrita en tablas, en el nuevo está escrita en el corazón. En el antiguo pacto los sacrificios eran repetidos sacrificios, mas en el nuevo pacto fue un único sacrificio, que fue el Cordero de Dios, Cristo, que da su vida por nosotros. En el antiguo pacto habían sacerdotes humanos, en el actual el sumo sacerdote es Cristo. En el antiguo pacto la cobertura era temporal del pecado, mas en el nuevo el perdón es definitivo. En el antiguo pacto era una relación mediada por rituales, mas en el nuevo pacto la relación es directa por medio del Espíritu Santo. Y bueno, en todo este libro de Jeremías hay 6 enseñanzas muy importantes. Primera, Dios disciplina pero no abandona al que ama. Segunda, el amor de Dios es eterno, es fiel. Tercero, siempre hay esperanza después de un arrepentimiento genuino. Cuarto, la verdadera obediencia nace del corazón, no de las reglas externas. Quinto, el nuevo pacto ofrece perdón
y una relación personal con Dios por medio de su Santo Espíritu. Y sexto, Dios es fiel y cumple sus promesas aún después del juicio. Eh, Como le digo, estos son enseñanzas de todo el libro. Se las doy por anticipado para invitarlas y motivarlas a que se lean todo el libro, que es muy, muy bonito. Y bueno, como les decía, este libro es considerado, eh, y este capítulo, uno de los más importantes de todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque anuncia la esperanza futura y anticipa la obra redentora de Cristo mediante el nuevo pacto. Y, y bueno, este es el mensaje que el Señor nos ha traído, incluyéndome, para que lo sembremos en nuestra mente, en nuestro corazón y lo traigamos al día a día, cada vez que meditemos en su palabra, en su amor y en ese querer mantener su presencia dentro de nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias, Katia, por compartir con nosotros esa palabra de la Biblia que el Señor le puso a ella. De esta manera le habló el Señor a Katia hoy. Y ella ¿verdad? Hoy nos los da a nosotros. Pero usted que está ahí en su casita, anote estos capítulos que ella compartió con nosotros para que usted lo lea, como ella lo decía. Léalo todo para que el Señor le vaya hablando, le vaya ayudando en lo que usted esté pasando en este momento. Solamente, ¿verdad? El Señor sabe. Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 33. En Jeremías también el capítulo 20, versículo 9. También nos compartió que en Jeremías el capítulo 1, el versículo 8. Pero yo sé que usted se va a leer todo este capítulo para que el Señor sea, ¿verdad?, el que le hable a usted. Unos versículos preciosos, ¿verdad?, que nos ayuda mucho a saber que el Señor está allí, que el amor de Dios es infinito y que Él es fiel. Qué lindo, ¿verdad?, saber que Él es fiel y que todas esas promesas que Él nos ha puesto en su momento perfecto, ¿verdad?, en su tiempo perfecto, Él las hará. Voy a recordarles que se suscríbanse a la página de YouTube Tierra Fértil Radio Costa Rica. ¿Para qué? Para que usted pueda compartir estos programas con otras amigas, personas, vecinas o las familiares. Usted le comparte y ellos en su momento lo van a ver y el Señor le va a hablar a cada una de ellas. También les recuerdo que hoy estamos en vivo por Facebook Live, Radio Costa Rica. Así que dele me gusta, muy, muy importante, dele me gusta para que usted quede conectada de una vez con Radio Costa Rica. Y también pueda compartir, comparta desde ya esta página para que otras mujeres puedan escuchar y llevar el programa de Espejos de tu Vida. Muy importante, les recuerdo, aquí están las servidoras de la radio orando fuertemente por cada una de las peticiones que usted colocan en este chat o nos dejan en algún momento, ¿verdad?, en privado a cada una de nosotras. Aquí seguimos orando. No estamos, ¿verdad?, allí bajando la guardia, no. Estamos orando fuertemente. En el tiempo perfecto del Señor, Él obrará y Él, ¿verdad?, hará en ustedes lo que Él tiene que hacer, ¿verdad? Esa petición que está allí, pues ahí está en los pies del Señor y Él ya la escuchó. También les recuerdo que nosotros tenemos Tierra Fértil, ¿verdad? Tenemos un programa el último domingo del mes. Tenemos un programa por Radio Alajuela, 11:20 AM. Desde las 6 de la mañana usted se puede conectar este último domingo del mes y ahí puede ver un programa de Tierra Fértil, donde los hermanos de la fraternidad, ¿verdad?, de los hombres de negocio, nos ofrendan, nos regalan este espacio para que nosotras podamos llegar a más mujeres,
aquí en toda Costa Rica y más allá, porque esto aquí ya hoy nos están viendo en otros países, Panamá, Estados Unidos. Y eso es lo bonito, ¿verdad? De estas tecnología, de estas plataformas que el Señor le puso a esa persona, a ese hombre, ¿verdad? Para que nosotros nos podamos conectar y así llegue la palabra diferentes confines, ¿verdad? Entonces el Señor, sobre esas cosas las hace el Señor de maravilloso. Usted tiene sobrinas, usted tiene nietas, usted tiene una vecina, usted tiene una hermana, una prima, que tienen hijos, pues anote esto que viene en tierra fértil, el Selah juvenil. Un Selah juvenil, un espacio, un tiempo donde esa jovencita va a estar con el Señor. ¿Qué edad te permite? Desde los 12 años hasta los 25 años. Vea qué lindo es el Señor. Pero imagínense, no, escuchen. Lema, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmo 17, 8. No se lo pueden perder, tienen que comunicar, tienen que pasar este dato. Este Selah es ya de bendición. ¿Cuándo? El 8 de agosto. 8:30 de la mañana empieza. Así que usted puede comunicarse primero con Julie Chavarría al 8888-2793 y usted puede tener más información que usted necesite para este Selah. Eso va a ser, vea qué precioso lugar, Rancho Tierra Blanca en Santa Bárbara de Heredia. Y la alabanza, que no puede faltar. El grupo Firmeza nos alaba con esta alabanza preciosa, la niña de tus ojos. Entonces, esas chiquitas van a estar, esas jovencitas van a estar bendecidas con este Selah. Por favor, páselo para que puedan ellas asistir. Así que con más información, ya saben que pueden llamar al 8888-2793 y con mucho amor, de verdad, van a estar allí ellas anuentes a regalárselos. También les decía que en privado, si usted no quiere poner su petición en el chat y quiere que oremos, porque es muy importante unirnos en oración, porque el Señor inclina su oído hacia nosotras y Él nos escucha. Entonces, ahí estamos orando fuertemente y sin fallas en el 8357-6918, usted la puede contactar a ella. 8357-6918. A Cinia Campos al 8896-0605. 8896-0605. A Marlene Solera al 8691-2415. 8691-2415. Mi persona, cuando ya cierro aquí el programa, al 8518-6140. 8518-6140. Y Miriam Smith al 8306-7793. 8306-7793. Muy importante que cuando también el Señor le haya bendecido y ya recibió usted esa petición, pues lo puede colocar también y dándole gracias a mi Dios, ¿verdad? Que Él ha sido bueno, porque siempre es bueno y Él es fiel. Sus misericordias son nuevas cada día. Oficina Nacional Tierra Fértil tiene oficina nacional, así como una junta nacional que nos apoya, que todos los meses están aquí apoyándonos fuertemente a nosotros, junto con cada capítulo de Tierra Fértil, ¿verdad? Mes a mes, aquí nosotras podemos salir por medio de este programa Espejos de tu Vida, pero siempre con la colaboración, ¿verdad?, de ellas y el apoyo de cada una de ellas. Y le damos muchas gracias de verdad por estar siempre anuente a eso. Tenemos un número en la Oficina Nacional, en la que usted, si necesita
información de este CELA juvenil, pues puede llamar 2433-7802. 2433-7802. De verdad que estamos unidas, toda Tierra Fértil, todos los capítulos, cada uno de Tierra Fértil, en ese fuerte abrazo al grupo Monte Verde para Cristo. Y esa familia, ¿verdad? Alvarado Valverde. De verdad que estamos en oración y abrazándolos para que la paz del Señor llegue a cada uno de ellos. Nos decía Ana Cecilia en nuestra visión y misión que nosotras tenemos aquí un testimonio donde una mujer viene a contarnos qué ha hecho el Señor en la vida de ella. Pero ¿cuándo? Cuando ella recibió al Señor como su Señor y Salvador y se entregó a Él para que Él la guiara. Entonces, hoy viene a contarnos esas maravillas, esas bendiciones, y que no solo a ella la ha bendecido el Señor, sino a toda la familia, porque así es el Señor de grande. Entonces voy a presentarla sin más. Y les presento a Florita, a Sofeifa Monje, y le doy la bienvenida nuevamente, Florita. Muy buenos días, Radio Escuchas de Radio Costa Rica. Soy Florita Sofeifa Monje, una hija de Dios. Tengo 63 años de edad. Soy vecina de Palmichal de Acosta. Soy felizmente casada con un esposo en Victoria, Hernán Ramírez Alfaro. Tengo 3 bendiciones, 3 hijos pactados y a los pies de Cristo: Sergio, Mauro y Mónica. Tengo 28 años de pertenecer a la estrategia Tierra Fértil. Inicié en Puriscal, estuve luego en un grupo en Palmichal y ahora estoy en presencia de Dios Acosta. Hoy Dios me da la bendición de compartir con toda la audiencia de Radio Costa Rica parte de mi testimonio. Nací y crecí y vivo acá, en Palmichal de Acosta. En mi niñez, en una casita de madera, muy linda y acogedora, en una zona rural llena de café, de agua, de montaña, de muchos cítricos, en un lindo lugar y en medio de un hogar precioso de don Manuel y doña Mary. Soy la segunda de 7 hijos. Acá, digamos, desde en aquella época, hace 60 años, asistíamos a la iglesia una vez al mes, pero en mi casa siempre, siempre, siempre estuvo presente Dios. En las mañanas, en las noches, siempre se invocaba el nombre de Dios. Yo era una niña muy callada, un poco seria, pero muy curiosa. Me consideraban inteligente, tranquila, tenía iniciativa, era muy trabajadora. Y realmente una niñez muy bonita. Mi padre era un padre cariñoso, chineador, alegre, trabajador, exigente, riguroso, pero nos daba mucho amor. Y mi madre, mi papá partió hace 9 años a la presencia de Dios. Mi mamá, muy abnegada, entregada, una mujer muy trabajadora y siempre, siempre, siempre a nuestro servicio, desde niña, joven y adulta. Mi mamita ahorita está pasando por una situación de una enfermedad que se llama Alzheimer y bueno, nosotros estamos dándole lo mejor, dándole calidad de vida. Hay algunas situaciones que en esta etapa de niñez me afectaron un poquito. Mi papá se ausentó a trabajar a la zona bananera cuando yo tenía 1 año y venía cada año. Entonces,
estuvo ausente de 1 a 3 años en mi vida y eso me afectó un poquito. Lo extrañaba mucho y a veces vi a mi mamita muchas veces triste, llorando su ausencia. Pero recuerdo que en esos tiempos también mi mamá leía la palabra de Dios. Entonces eso era lo que ella también hacía con mi hermano y conmigo. A partir de mis 7 años, eh, yo le pedía a mamita y les pedía a ellos hermanos. Y tuve a partir de los 7, 4 hermanos. Entonces, en mi niñez no pude jugar mucho en esa etapa porque tuve que ayudar con obligaciones y responsabilidades a mi mamá, cuidar 4 hermanos junto con mi mamá. También en esa etapa me sentí un poquito discriminada y ahora que se habla de bullying, bueno, tuve bullying porque yo era la más morenita en mi casa, era casi negrita. Y entonces mi papá me decía que yo me había pasado de juego y me abrazaba mucho, me quería mucho, pero en la escuela me decían monilla, sopilotilla, me decían muchas cosas. Entonces, y tuve inclusive una situación con una señora que me dice, usted no es hija de sus papás, no ve a todos sus hermanitos blancos y algunos de ojos verdes, etcétera. Y siempre ahora digo, gracias a Dios que tenía tanta confianza con mi mamá y mi papá y hablé con ellos y les pregunté. Y bueno, ellos me aclararon, inclusive yo nací aquí con partera, etcétera. Bueno, y se me quitó aquella duda y aquel dolor que tuve en aquel momento. A mis 12 años, mi papá enfermó él trabajaba en el campo y regaba con herbicidas y cosas, y eso lo afectó. Y entonces él enferma y yo estaba saliendo de la escuela, había sido muy exitosa también en mis estudios y tuve que salir a trabajar. Entonces, mi hermano y yo, a los 14 años, durante todo un año, trabajamos en la hacienda de acá, de Palmichal, de don Roberto Montero. Y en esa etapa, digamos, mi papá era un hombre muy alegre, muy jovial, era un hombre muy trabajador. Y bueno, se consumió con los efectos del tratamiento durante todo ese año y vi mucha tristeza en mi casa y muchas personas nos ayudaron económicamente y también con mi trabajo, el trabajo de 2 niños, de mi hermano y yo, pudimos ayudar a mi mamita. Mi papá se recuperó y en medio de aquella situación y aquella situación económica, mis padres decidieron ponerme al colegio a estudiar en el Colegio Agropecuario de Puriscal y gracias a una beca que recibí de la Municipalidad de Acosta pude ir. Trabajaba los fines de semana en labores de campo y en vacaciones para poder comprar libros, para poder ayudar a mi familia. Y ahí, con mucho esfuerzo de mis padres, mío y de mi hermano Alexander, logré, en medio de amigos, amistades, eh, tener un exitoso, digamos, bachillerato. Logré alcanzar mi meta de salir del colegio y con mucha ayuda y con muchas bendiciones. Y ahí me escogieron en el colegio para que me dieran una beca en la Universidad Nacional. Entonces pasé de el colegio de Puriscal a Heredia y ahí empecé a estudiar en la universidad. En esta etapa de mi adolescencia, realmente la pasé muy bien, la pasé muy feliz, pude estudiar eh, y tuve pocas situaciones, digamos, que me pudieron afectar. Quizá una, y es una fuerte, es que mi papá tomaba licor. Entonces, en una oportunidad lo vi borracho. Pero para la gloria de Dios, él luego entró al grupo de Alcohólicos Anónimos y durante 44 años estuvo en ese grupo y fue de gran bendición. Entonces ingresé a la Universidad Nacional y ahí conocí al que es mi esposo, Hernán Ramírez Alfaro.
Cuando cursábamos el 4º año de universidad, decidimos casarnos y él solo tenía algunas circunstancias. Yo decía que no estaba enamorada, pero él tenía un trabajo de medio tiempo, le gustaba mucho tomar licor y no creía en Dios. Esas eran las pequeñas circunstancias que yo decía que no estaba enamorada y nos casamos. Nos casamos y mi primer año fue un año muy fuerte, fue un año muy difícil porque Hernán se iba de fiesta, se iba con sus amigos a tomar licor y fiestas y bueno, yo me dediqué mucho a mi estudio porque estaba terminando la carrera universitaria pero eso fue bastante fuerte para mí. En ese año quedé embarazada de mi primer hijo, de Sergio. Y cuando quedé embarazada, lloré mucho. No quería un hijo en un hogar alcohólico. Y bueno, también hoy lo declaro, para la gloria de Dios, Hernán lo comprendió y cuando tenía un mes de embarazo, Hernán decide asistir a un grupo de alcohólicos anónimos en Heredia. En ese entonces yo no me percataba de las bendiciones de Dios, pero hoy veo la mano de Dios en esa decisión. Sergio nació, nos mudamos acá a Palmichal y la vida siguió tranquila. Ya Hernán sin tomar licor, nosotros los dos empezamos a trabajar y ese bebé creciendo. Terminamos de estudiar los dos, trabajamos, compramos casa, luego compramos carro y continuamos la rutina. Ambos en un hogar que considerábamos lleno de amor y de mucha libertad para los dos. Cuando Sergio tenía 8 años, fui a estudiar a España, 3 meses, y Hernán se quedó a cargo del hogar y a cargo de Sergio. En ese tiempo, un amigo de Hernán lo invitó a un evento de fraternidad internacional de hombres de negocios del Evangelio completo. En el Club Unión, Hernán fue la primera vez y luego fue a un evento navideño el 17 de diciembre. Y aquel hombre incrédulo, en aquel anillito de oración, le abrió las puertas a un Dios vivo. Ahí se da esa situación, yo regreso al país y me encontré a aquel hombre transformado, orando, leyendo la Biblia, más especial de lo que siempre había dicho, y queriendo que yo me transformara. Y yo creí, yo dije, ¿de qué quiere él que yo me transforme? Yo me consideraba una mujer buena, una mujer sin problemas, una mujer sin situaciones, etc. Hernán seguía asistiendo a eventos de fraternidad, yo seguía en mi trabajo, él en su trabajo, y me daba información de que podía asistir a los capítulos de Tierra Fértil. Y en medio de mi regreso, de mi trabajo y de mis ocupaciones, yo apenas sí lo escuchaba. Un día, Hernán, que siempre ha sido muy especial, preparó una cena y en esa cena él me pidió que yo lo perdonara de todas las fallas que él había tenido hacia mí y de todas las situaciones que él había vivido antes de ese encuentro con Dios. Y bueno, yo le dije que sí lo perdonaba, pero no de corazón. Fue para mí como un huracán, como un tsunami en mi vida. Empezó el dolor, me empecé a rebelar con Dios, empecé a reclamarle y a pesar de las situaciones, digamos, que yo había vivido de mucha libertad y él también, yo siempre, digamos, tenía una convicción de fidelidad y de respeto entre los cónyuges. Y ese principio para mí era inviolable. Ese estaba por encima de todo. Y esto aplicaba para mí y por supuesto que para él. Yo estaba quizá muy segura de todo el amor de Hernán. Yo lo consideraba casi el esposo perfecto y me derrumbé.
y empecé a atesorar sentimientos de odio, de rencor y de amargura. Así pasé como un año, casi un año. Pero 11 meses después, y a raíz de que mi amiga y compañera de vida, Zaida Ureña Salazar, y su esposo iban a ir a un encuentro de fraternidad, yo asistí y en esa actividad de parejas organizada por Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, yo abrí mi corazón a un Dios vivo y en ese encuentro pude conocer de Dios y pude perdonar a Hernán. Y ese día es, a partir de ese día, tuve un Dios vivo en mi corazón y luego fui a un evento de Tierra Fértil y ahí empezó un cambio en mi vida. Ya Hernán había tenido ese cambio un poco tiempo atrás, pero ahí es donde empieza ese cambio en mi vida. Yo empiezo a poner todas las cosas en manos de Dios, aprendí a perdonar y a tener una vida y una convivencia de leer la Biblia, orar, servir. Entonces, nuestro matrimonio, luego de la llegada de Hernán a Fraternidad y de la llegada mía a Tierra Fértil, comenzó una nueva vida, una linda etapa con un cordón de 3 dobleces. Eclesiastes 4:12 dice, una cuerda de 3 dobleces no se rompe fácilmente, lo que implica que está el esposo, la esposa y Dios en el centro. Muchos años de muchas mieles y también de muchas hieles. Una vida llena de milagros, una vida llena de bendiciones y de situaciones difíciles que hemos vivido, pero que con la ayuda de Dios muchas cosas puedo contar. Digamos, con la ayuda de Dios todo es más fácil, todo es más sencillo. Muchas cosas puedo contar de mi vida laboral en mi plan de 35 años. Actualmente estoy ya jubilada. En la vida comunal, de muchas cosas, de muchos proyectos y en la vida familiar. Pero me voy a concentrar de esta etapa de 30 años de Hernán y de 28 años mía, de contar la vida, parte de lo especial y de las cosas que he vivido con respecto a nuestros hijos. Mauro tiene 26 años de edad. Él era un niño joven y ahora es ya un adulto excepcional, extraordinario y único. Desde su nacimiento vino a un hogar, y ahí hay que marcar una diferencia, donde sus papás estaban en los caminos de Dios, lo cual marca a nuestros hijos. Y desde niño él era muy espiritual. Una vez alguien le dijo, oye, que usted duerme solito en este cuarto. Y dice, no, yo duermo con Dios. Y era un niño como de 3 añitos. Muy cariñoso, muy inquieto y muy desafiante. Él era muy desafiante. Siempre quería hacer cosas diferentes y todo lo cuestionaba. Y por supuesto, tanto Hernán como yo lo poníamos en manos de Dios. Y yo en los añitos de oración pedía mucho que Dios le abriera puertas y a mí que Dios me diera mucha paz y mucho gozo. Y sobre todo que Dios le diera dirección y sabiduría. Y Mauro a sus 12 años empezó a buscar opciones y encontró los famosos colegios del Mundo Unido. Y ahí logró obtener una beca. Entre 300 obtuvo una beca que estaba dedicada a 11 estudiantes y logró irse a estudiar a sus 16 años a Armenia. Este fue el primer milagro. Yo dije, Dios, ábrele puertas y se las abrió muy, muy grandes. Y otro de los milagros es que Dios proveyó los recursos económicos para que él pudiera alcanzar sus metas. Y luego, bueno, aprendió el inglés, aprendió el idioma inglés porque él iba de un colegio público, inclusive dio el discurso de los estudiantes allá cuando se graduó. Ahora él ya, después de ahí, se fue a estudiar, estudió en los Estados Unidos, ya ahora tiene una maestría y ya ahora creó su propia empresa.
un joven, un niño muy especial, un hijo muy especial, bendecido por Dios. Y hemos visto muchas circunstancias también, pero mucha bendición en la vida de Mauro. Mónica tiene 28 años, es una niña joven, muy especial, respetuosa, responsable, es muy inteligente y una mujer virtuosa. Es una chica de los Proverbios 31, 10, que es una mujer virtuosa. Y también nace en un hogar de 3 dobleces, papá, mamá y Dios, con muchos principios y valores cristianos, y lo más importante, una joven, una niña temerosa de Dios. En sus estudios, una carrera muy exitosa, logró estudiar en Humboldt. Este, También eso fue un milagro porque alguien llegó, nos habló de esa beca, la llevamos, pudo entrar, ahí se graduó, luego estudió en la Universidad de Costa Rica y hoy, desde hace 4 años, vive y trabaja en Alemania. Y es una joven que enfrenta todas sus situaciones y todas sus circunstancias con la obediencia de Dios. Sergio hoy tiene 37 años. Un niño y un joven extraordinario, inteligente, cariñoso, audaz, inquieto, con mucha energía y extrovertido. Fue nuestro primer hijo. Cuando él llega a nuestro hogar, Hernán y yo no teníamos un Dios vivo. Yo era seguidora en una religión, pero era nada más eso. No tenía una relación con Dios. Y Hernán se declaraba ateo. Así llegó Sergio, nuestro primer hijo de 37 años, a nuestras vidas. Sergio llegó en un momento en que Hernán tomaba licor. Entonces, cuando yo me doy cuenta, como les dije anteriormente, que estaba embarazada, me llené de mucho dolor y precaución, porque yo no quería un bebé en esas circunstancias. Bueno, ya Hernán después dejó de tomar licor, eso nos ayudó mucho, pero ese fue en el contexto en el que él llegó. Sergio fue el primer nieto, entonces fue muy bienvenido en toda la familia materna. Y la vida, digamos, empezó a transcurrir normalmente en nuestra casa. Yo con mucho trabajo, el papá trabajaba, yo trabajaba. Él era un niño excepcional en la escuela, ni siquiera casi tenía que estudiar y también era un líder y fue inclusive presidente del gobierno estudiantil. Y fue una vida muy, muy, muy bonita, digamos, su vida de escuela. Cuando Sergio tenía 8 años, yo lo dejé 3 meses para ir a estudiar y él quedó con el papá. Y en ese fue el tiempo en que Hernán llegó a Fraternidad. Y un año después yo llegué a Tierra Fértil. Cuando Sergio tenía 10 años llegó Mónica y cuando tenía 12 años llegó su hermano Mauro. Sergio inicia su etapa de colegio en un ambiente donde mamá y papá estaban muy ocupados, trabajando mucho y con sus 2 hijos pequeños. Siempre Sergio empieza a tener notas bajas. Curiosamente, a sus 15 años se escapa de la casa diciendo que se sentía desplazado. Y atribuíamos eso a comportamientos de su etapa de su adolescencia. Y no dimensionamos tal vez la etapa que él estaba empezando a tomar mucho alcohol y en muchas fiestas. En 4 años se quedó. Al final pudo sacar el bachillerato porque yo le prometí que si sacaba el bachillerato le compraba un carro y logró sacarlo. Pero así continuamos entre muchas situaciones, trabajos, estudios inconclusos y muchas fiestas y muchas situaciones. Pero siempre orando mucho su papá y orando mucho su mamá y orando como lo dice Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Su papá y yo, y aquí también contarle a la audiencia que mucha oración de las compañeras de Tierra Fértil, de los hombres de fraternidad, de las congregaciones donde nosotros hemos asistido. Y lo que hemos aprendido aquí es que las oraciones nunca quedan sin respuesta. En los múltiples
recalcar que yo en el año 2021 yo siempre le decía, Señor, quítale a Sergio el alcoholismo, quítale a Sergio el alcoholismo. Pero en el 2021 cambié mi oración. Siempre pedía que dejara el alcoholismo, pero dije, entendiendo la palabra de Dios que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas, empecé a pedirle a Dios que Sergio llegara a los pies de Cristo. En los últimos años, las situaciones se hicieron todavía más complejas y más difíciles con su situación de alcoholismo. Se recrudecieron ya situaciones con la justicia, pérdidas de trabajo y muchas otras cosas más. En plena pandemia, le pedimos a él que se fuera de la casa. Él se fue, una de las situaciones más difíciles en mi vida como mamá, pero ahí seguíamos orando y pidiéndole a Dios por él. Luego él regresa a casa y ya en el año 24 lo internamos en un lugar para salir de adicciones. En el 25 lo volvimos a internar en otro lugar que se llama Meta, que es... y Sergio es diagnosticado ya alcohólico crónico. En todo ese proceso destacar y volver a destacar la ayuda de muchas personas y sobre todo la oración de Tierra Fértil y de las congregaciones donde asistimos. Mucha oración. Sergio, ahí en la clínica Meta, tuvo un despertar espiritual. Y lo vuelvo tuvo un despertar espiritual. Luego, Sergio y Hernán fueron a un retiro espiritual y ahí se dieron muchas cosas, entre ellas mucho perdón entre padre e hijo. En septiembre del 2025 se integró al trabajo y a la vida familiar, manteniendo su sobriedad un día a la vez. Yo a principios también del 2025 me integré a un grupo de Al-Anon, que es ayuda para familias de alcohólicos anónimos, y eso también nos ha ayudado bastante. En noviembre del 2025, Sergio le pide un propósito a Dios y 3 días después, el director de la clínica Meta, donde él había estado en recuperación, le llamó y le dijo, Sergio, yo tenía un proyecto para restauración integral de mujeres adictas y Dios en oración me dijo que se lo diera a usted. Desde entonces, desde ese momento, y Sergio le dijo, yo he estado pidiéndole a Dios un propósito en mi vida. Desde entonces, desde noviembre del año pasado, hemos trabajado con la dirección de Dios y con un sinnúmero de ángeles que han llegado. Y hoy ese proyecto se ha convertido en realidad. Ese proyecto se llama Nacientes Mujer. Hoy damos gracias a Dios como querida audiencia, como ustedes han podido observar en todo mi testimonio. Hay muchas bendiciones de Dios. Hay un antes y un después de que Hernán y yo le entregáramos nuestra vida y nuestro corazón a ese Dios vivo. En este proyecto que Dios le ha entregado a Sergio, el primer beneficiario es él, es Sergio, quien va a trabajar ahí por su sobriedad. Luego todas las personas que van a llegar ahí para que tengan esa recuperación física y espiritual. Y en todo este transitar hemos sido bendecidos por Dios. Y hace 30 años Hernán, después de declararse ateo, y hace 28 años, que fue mi caso, yo hice una oración. Yo hice una oración y esa oración marcó un antes y un después en la vida de Hernán, en la vida mía y en la vida de mi familia. Las circunstancias siempre van a estar. Las circunstancias siempre van a estar, pero Dios nos ha dado más bendiciones, nos ha dado muchas bendiciones y algunas circunstancias que con la voluntad de Dios y con el estar cerca de Él hemos podido llevar a cabo.
Y Dios nos está dando como familia también este gran regalo en la vida de nuestro hijo mayor. Pasamos muchas circunstancias, han sido 20 años de esa gran circunstancia de nuestro hijo Sergio. Y, y declaramos y tenemos que continuar orando porque la vida continúa para, para que Dios sea ese Dios de bendición en cada uno y en cada una de nosotras. Y a las mamás principalmente yo les digo, no se cansen de orar. Yo nunca oré por la conversión de Sergio, de Hernán, de mi esposo, pero su mamá sí oró mucho. Y cuando ella murió, ella dijo, me voy tranquila porque ya Hernán tiene un Dios vivo. Y hemos orado y hemos participado también en grupos y hemos pedido mucho por la conversión y por la restauración de Sergio. Y, y hoy, un día a la vez, lo hemos visto en su vida. Entonces, no nos cansemos de orar. Yo les invito a que ustedes hagan esta oración de aceptación. Ahí donde quiera que estén, cierren sus ojitos. Es una oración que marca un inicio. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús me presento reconociendo que he pecado contra ti, consciente e inconscientemente, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Me arrepiento de todo pecado y pido perdón, Papito Dios. Abro mi corazón y te recibo a ti, Jesús, como Señor y Salvador de mi vida. Transfórmame conforme a tu voluntad. Llévame por caminos de rectitud y no se aparte de mí tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Muy buenos días y gracias por su atención. Seguimos allí, audiencia, seguimos en esa oración preciosa que el Señor nos ha traído, sabiendo y confiando que Él ha estado aquí, que su presencia ha estado en este programa, en este día, que hoy el Señor es el que nos guarda y el que nos refugia. Gracias, Padre Celestial, por este grupo precioso de asesoras, Señor, de la región, Padre Celestial, suroeste. Gracias. Gracias, Padre Celestial, por esa audiencia que se ha conectado, Señor, en esta mañana, Señor, en el que tú has actuado, Padre. Y te pido perdón, Señor, por cualquier cosa, mi Dios, que yo haya podido hacer en tu contra, de pensamiento, de palabra, de obra u omisión. Perdóname, Padre Celestial. Y si ofendí a mi hermano, Señor, de pensamiento o palabra, perdóname, Padre, porque soy pecador. Gracias por tu amor, Señor, gracias por tu misericordia, Padre Celestial. Señor, en tu palabra, en Isaías 41:13, tú nos dices, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Hoy el Señor nos dice que no temamos. En medio de cualquier circunstancia, así como Florita pasó, y el Señor la bendijo, y seguimos pasando, como ella dice, circunstancias. Hoy el Señor te dice que Él te sostendrá, que Él te levantará con su diestra y te ayudará a pasar esa circunstancia que estés pasando, que Él te dará la mano y sabiendo y confiando que las promesas de Él son fieles para cada uno de sus hijos. Hoy el Señor te dice que pasará. Todo lo que esté pasando, sea un sufrimiento, una pérdida, el Señor te dice que pasará porque Él te sostiene con su diestra y te abraza en este momento.
Y en medio de esa circunstancia, Él te levanta y te ayuda a cruzar lo que estés pasando. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre Celestial. Y hemos orado en tu nombre, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, audiencia, por haberse conectado en esta mañana preciosa que el Señor nos ha regalado. Gracias, sin más, compartir con ustedes estos versículos que el Señor le puso a Florita en ese momento de circunstancias. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12, Proverbios, el capítulo 31, versículo 10, y Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 17. Muchas gracias, audiencia, por haberse conectado en esta mañana preciosa que el Señor hizo para cada uno de ustedes que está allí conectado. Levantémonos y regocijémonos, porque el Señor hizo un nuevo día en el que estás ahí despierto. Bendiciones para cada uno de ustedes y los esperamos el próximo sábado con un nuevo programa de Espejos de tu Vida y un grupo precioso de mujeres deseosas de servirle al Señor, como en esta mañana lo han hecho Ana Cecilia, Katia y Florita. Muchas gracias. Bendiciones para cada uno de ustedes. Unidas en el amor de Cristo, mujer de tierra fértil soy, la vida vieja ya no existe, pues en victoria cada día estoy. Ya no hay llanto ni tristeza, lo estéril ya no es, Cristo es mi fortaleza. Nueva vida, ya la tierra lista está en recibir la semilla que pronto germinará. Tierra fértil abonada por la mano del Señor, surgen frutos de esperanza, de alegría, paz y amor, tierra fértil soy. Gracias por escucharnos en este día. Espejos de tu vida. El reflejo de tu ser.